AP330 luminaria peatonal sencilla en poste metálico de 4 pulgadas. Esta especificación técnica establece las características y requisitos técnicos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser sometidos los postes metálicos de 6 metros por 4 pulgadas para luminarias peatonales en instalación del sistema de alumbrado público de Codensa Sociedad Anónima. Los postes metálicos de 6 metros por 4 pulgadas para luminarias peatonales de alumbrado público serán totalmente galvanizados por inmersión en caliente y deberán cumplir con las especificaciones técnicas de la norma NTC 2076. Las láminas, tubos y platinas se galvanizan con clase B2 y según norma NTC 2076, tabla 3. Los postes son elementos mecánicos que trabajan a flexión y cuya única función es sostener la luminaria y su brazo. Estos elementos serán empleados a la intemperie, siendo esta generalmente en climas que van desde el cálido al frío y desde el húmedo hasta el cálido y sometidos a la contaminación atmosférica de la ciudad. Notas. Altura total del poste 6000 milímetros. Pintura de todos los elementos metálicos color gris RAL 7004. Dimensiones en milímetros y pulgadas. Esta norma tiene como referencia la instalación luminaria peatonal sencilla de la cartilla del mobiliario urbano M130. En zonas verdes el pedestal debe sobresalir 100 milímetros del pasto para evitar oxidaciones. Los tornillos para seguridad de la luminaria, detalle V, son suministrados con la luminaria. Las luminarias deben suministrarse con un receptáculo tripolar, que cumpla con las especificaciones de la norma NTC 2470. Debe estar incorporado externamente en la parte superior de la carcasa y permitir giros hasta 360 grados. Adecuado para instalar fotocontroles de las características descritas en la misma norma. Sistema antihurto. Los temas de seguridad de las luminarias se enfocan a cierre de la luminaria con tornillo de seguridad y llave especial. Bloqueador de giro del fotocontrol. Aseguramiento del brazo a la luminaria. Se utiliza como elemento de seguridad, fijación, ensamble y cierre, entre el aro portarrefractor y la carcasa de la luminaria. Para ello, se utilizan dos tipos de tornillos. De cabeza triangular y de cabeza codificada. Para el cierre de la luminaria, el oferente deberá fabricar un bujé de cerradura de 16 milímetros con perno RW1/4, de acuerdo con lo especificado. Además de la unión atornillada de la luminaria al brazo de soporte, se debe instalar un tornillo a 50 milímetros del borde del soporte, el cual se permite de dos formas. Tornillo pasante de 3/8 de pulga por 80 milímetros y tuerca cónica de cabeza fusible removible, galvanizados en caliente y con rosca estándar. Varilla grafilada redonda de 3/8 de pulgada, con grafilado en la punta de 20. Las luminacámaras, que son de varios tipos siendo la más común la de inspección y de empalme que sirve para hacer conexiones, pruebas y reparaciones. Deben poder alojar a 2 operarios para realizar los trabajos. Allí llegan uno o más circuitos y pueden contener equipos de maniobra, son usados también para el tendido del cable. La distancia entre cámaras puede variar, así como su forma y tamaño. Los conductores utilizados son aislados de acuerdo al voltaje de operación y conformados por varias capas aislantes y cubiertas protectoras. Estos cables están directamente enterrados o instalados en bancos de ductos, dentro de las excavaciones, con cajas de inspección en intervalos regulares. Los cables a instalar en baja tensión son aislados a 600 V con polietileno termoplástico PTHW y recubierto con una chaqueta protectora de PVC y en calibres de 400, 350, 297 MCM4, 0 y 2, 0 out generalmente. Varilla de puesta a tierra se clasifican de la siguiente forma. Varilla de puesta a tierra sólida de cobre. 5/8 pulgada por 2,44 metros. Varilla de puesta a tierra de núcleo de acero recubierto de cobre. 5/8 pulgada por 2,44 metros. Varilla de puesta a tierra seccionadas. 5/8 de pulgada por 1,20 m en cobre o núcleo de acero recubierto de cobre. Condiciones ambientales. El ambiente donde serán almacenadas las varillas podrá tener las siguientes características. Altura sobre el nivel del mar. 2640 m, humedad relativa. 90%, temperatura ambiente máxima.
27 grados, temperatura ambiente mínima. -5 grados, temperatura ambiente promedio. 14 grados lugar de instalación. Los suelos donde son hincadas podrán ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos, arcillosos semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando químicamente suelos desde ácidos a alcalinos y desde oxidantes a reductores con gran variedad en la cantidad y tipo de sales solubles. Para los suelos ácidos y con alta resistividad se deberá utilizar varillas sólidas de cobre, para puestas a tierra de subestaciones de distribución. En suelos alcalinos, de baja resistividad y poca dificultad en el enterramiento se utilizarán varillas con núcleo de acero recubiertas de cobre por proceso de electrólisis o deposición del cobre sobre el acero y no se aceptará las del tipo enchaquetado. Gracias, espero les haya servido.